recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de lunes 8 de abril con 14 grados de temperatura aquí en Capital. Relativamente agradable la mañana. Un saludo especial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, la señal abierta, 6.1 y también por YouTube, que está habilitado para este noticiero y todas sus ediciones. Vamos a repasar rápidamente cómo viene el tiempo para las próximas horas, qué nos dice meteorología. Y tenemos que para hoy la máxima va a ser de 25 grados, sin perspectiva de lluvias. El cielo estará algo nuboso, con periodos de nuboso, y bueno, así va a continuar una jornada relativamente estable, por decirlo de alguna manera. Martes 9 de abril, las temperaturas extremas, 16 y 23 grados, también no se prevén precipitaciones y el cielo estará algo nuboso. El miércoles 10 de abril, la temperatura va a bajar, 15 la mínima, 18 grados la máxima. Esto es para el área metropolitana, prácticamente sin variación de temperatura durante la jornada. El cielo estará algo nuboso, todavía no se prevén lluvias para esta semana, para estos primeros 3 días del mes de abril de esta semana. Vamos a compartir muchos temas para ustedes hasta las 9 de la mañana. Uno de ellos es que desde este lunes la Intendencia de Montevideo abre las inscripciones para el Plan ABC dirigido a personas en situación de vulnerabilidad. Vamos a dar más detalles porque a partir de hoy, como dijimos, estarán abiertas estas inscripciones. También de temas políticos, el Frente Amplio va a plantear una investigación parlamentaria sobre las denuncias planteadas por el diputado de Cabildo Abierto, Sebastián Cal, por los supuestos nexos entre el empresario Gonzalo Aguiar con el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, y otros referentes políticos. También este lunes se está realizando la primera audiencia del ex senador Gustavo Penades por la extensión de la prisión preventiva y también por el docente Sebastián Maubessin, quienes están, vamos a recordar, en prisión desde el pasado mes de octubre por delitos de explotación sexual de menores. También vamos a estar comentándoles un pedido de ayuda proveniente de un médico palestino que solicitó una mano para juntar fondos para poder escapar de Gaza junto con su esposa y sus 5 hijos mediante las mafias que trafican personas. Y sobre las 8:30 de la mañana vamos a estar hablando de pobreza, pero desde un punto de vista académico, cuáles son las dimensiones además de la pobreza que se estudiaron con los datos que dio el INE, pero también la desigualdad que afecta, que es bien diferente a los temas de pobreza. Esto lo vamos a hablar con Andrea Vigorito, especialista en este tema, docente e investigadora de la Universidad de la República. Y ahora, ¿qué les parece si es momento de abrir las ventanas en las calles de Montevideo con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular y por dónde no? Una jornada que, bueno, amanece con niebla aquí en Montevideo, mirando allí cómo se desarrollan los accesos a Montevideo, @IMTránsito, @MBDtransporte, para seguir en tiempo real en las redes sociales los cambios que puedan haber en la circulación. Algunos de los cortes previstos para hoy: Pablo de María entre 18 de julio y Colonia va a estar cortado hasta las 7:30 de la tarde. Ana Monterroso entre Juan Polié y Requena, el corte será hasta las 2 de la tarde. Si nos venimos a Ciudad Vieja, 33 entre Buenos Aires y Reconquista, hasta las 5 de la tarde por trabajos de hormigonado, y Charrúa entre Magallanes y Gaboto, también hasta las 5 de la tarde. Voy con una más: Alejandro Fleming entre Rivera y Almirón, también el corte es hasta las 5 de la tarde, igual que Arenal Grande y Rivera, hasta las 5 de la tarde por trabajos de carga y descarga. Comenzando el desarrollo informativo, les decimos que el senador del Frente Amplio, Alejandro Sánchez, considera gravísimo que el gobierno no haya desmentido la denuncia del diputado de Cabildo Abierto, Sebastián Cal, en torno a presuntos vínculos del empresario Gonzalo Aguiar con jerarcas policiales e incluso también del Poder Ejecutivo. En el marco del aniversario del 35 aniversario del Movimiento de Participación Popular, Sánchez consideró que el Senado debería tomar acciones justamente para analizar este caso. Bueno, me parecen gravísimas las declaraciones de Cal. Me parece más grave que el gobierno no haya desmentido a Cal hasta el momento. Creo que el tema del narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción es un problema que tenemos que atender con mucha seriedad. Nosotros queremos que venga el ministro Martinelli por esos temas, pero además porque hay un fracaso rotundo de las políticas de seguridad que están agravándose las condiciones de vida de nuestra gente, con mucho miedo, con muchos problemas de inseguridad en nuestros barrios.
y de esas cosas queremos hablar con Martinelli. Ahora, lo que dijo el diputado Cal tiene una gravedad extrema, que lo que debería es que todo el Senado de la República generar un espacio para discutir y analizar la veracidad de esas denuncias tan contundentes que vinculan a sectores muy importantes del gobierno con relaciones con el narcotráfico. Ahora, ¿hay alguna acción que prevé tomar el Frente Amplio, por ejemplo, una eventual creación de una comisión investigadora o algo para ahondar un poco más en lo que ha dicho Cal al respecto? Hay que tomarlo con mucha seriedad el tema. Para eso escuchamos al diputado Cal y ahora queremos escuchar a las autoridades de gobierno. Posteriormente veremos qué otra decisión habrá que tomar. Lo que es cierto es que hay que ser implacables en que no haya ninguna duda de que el narcotráfico no puede estar involucrándose con la política. Y según supo MBD Noticias, el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, va a concurrir al Parlamento para dar explicaciones sobre este, pero también sobre otros casos entre el 23 y el 30 de abril. Vamos con otros temas, pero también judiciales, porque en esta jornada va a haber una audiencia por las medidas cautelares que mantiene el ex senador Gustavo Penades. Y también el docente Sebastián Mauvecin, quienes permanecen en prisión desde el 10 de octubre. Pasado el plazo legal de 180 días, la jueza, que se cumple mañana, la jueza Marcela Vargas debe evaluar la situación procesal de los imputados. La primera audiencia será este lunes, como dijimos, 8 de abril, donde el equipo de la fiscal Alicia Guione buscará extender la prisión preventiva para ambos. Penades fue formalizado por 22 delitos de retribución a la explotación sexual de menores, más otros delitos. Mauvecin, en tanto, fue formalizado por ser el nexo entre los menores y Penades. Además, en una audiencia prevista para el 10 de abril, se le tomará declaración anticipada a víctimas que aún no habían declarado. Por ahora, las víctimas del caso son 11 las cuantificadas. Y vamos a otros temas políticos, porque el precandidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, repudió la expulsión de Victoria Ripoll por parte de la Asociación de Empleados Municipales de Montevideo, ADEOM, y dijo que la única razón para tomar esta decisión fue que la compañera decidió no votar más al Frente Amplio. ADEOM Montevideo, vamos a recordar, expulsó el pasado viernes en asamblea a la ex secretaria general Valeria Ripoll. A nuestra compañera Valeria Ripoll, que hace 2 meses resolvió seguir peleando por las mismas cosas que peleó toda la vida, por las que las aplaudían hace 2 meses atrás. Primero la suspenden. Bien, y también vamos a seguir en tema, porque la Federación Nacional de Municipales, donde Ripoll ocupa el cargo de presidenta, expresó que no acepta el relato que se intenta instalar públicamente por parte de ADEOM Montevideo. La organización citó a un congreso que se va a realizar el próximo 26 de abril en el departamento de Rocha y aclaró que desde ADEOM Montevideo no se comunicaron con ellos. Vamos a otros temas. El politólogo Oscar Botinelli dijo que el 80% de las personas tiene una posición ya formada sobre la campaña de firmas para una reforma constitucional contra la seguridad social o sobre la seguridad social, reforma previsional. Destacó que si bien existe una correlación entre las preferencias de voto y la definición sobre la consulta, existe una mayoría que se inclinaría por la aprobación de la reforma. Botinelli detalló la opinión de las personas encuestadas sobre cada uno de los pilares de la papeleta. Lo que sí es muy clara, además, es el posicionamiento sobre los 3 temas. La equiparación, no sé cómo llamarle, de la jubilación mínima, o la pasividad mínima, con el salario mínimo, tiene el apoyo del 82% de los uruguayos. Incluso el 70% de los que hoy estarían votando a cualquiera de los partidos de la coalición. La edad mínima, la edad obligatoria mínima de jubilación, la de los 60 años, tiene un poco menos de apoyo, pero es el 69%. El tema más controversial son las AFAP, que nos da un 44 a 35 con un 21 que no opina, ¿no? Y donde claramente hay una prevalencia en contra en los votantes de los partidos de la coalición, pero 47 en contra y 30 a favor, tampoco es categórico.
En torno a la campaña por una deuda justa que lleva adelante Cabildo Abierto, Botinelli dijo que en principio está lejos de juntar los votos necesarios. Para el investigador, el partido liderado por Manini Ríos se largó a una recolección de firmas que necesita muchos más votos que los que sacó ese partido en la elección pasada. Vamos a otros temas, pero también hablando de debates políticos, porque el dirigente de la educación privada, Sergio Sommarúa, dijo que el sistema político adolece de una precarización en los términos en los que ejerce su derecho al debate. El dirigente dijo que muchas veces se incurre a la mentira, lo que es peligroso porque ataca la credibilidad del sistema y permite el ingreso de discursos de extrema derecha en el país, como ya ha pasado en la región. Estamos a 30.000 firmas de alcanzar el 10% del registro cívico que establece el artículo 331 de la Constitución para habilitar la consulta popular. ¿Qué significa esto? Que la gente, a su leal saber y entender, sin mediaciones, va a votar sobre la justicia, la conveniencia, la oportunidad, la necesidad de estas 3 enmiendas que planteamos incorporar en el artículo 67 de la Constitución con un objetivo central, que es garantizar que la seguridad social en Uruguay sea un derecho humano fundamental. El dirigente sindical acusó al presidente de la República de mentir cuando en campaña dijo que no iba a cambiar las reglas del juego y no subir la edad jubilatoria para después llevar adelante la reforma. No se cumplió con eso. Eso es grave, dijo Sergio Sommarúa. La mentira en política hace daño porque orada la credibilidad. Y cuando se orada la credibilidad, en los tintes aparecen las oportunidades para las extremas derechas, como lo estamos viendo en Argentina ya. Perder la credibilidad es un problema muy importante y en este caso se mintió. Y se miente también de forma consciente, porque hay gente que está informada, senadores, gobernantes de primera línea, el actual candidato a la presidencia por el oficialismo, Álvaro Delgado, lo he escuchado, hablando de expropiación de los ahorros jubilatorios de las trabajadoras y trabajadores que están retenidos hoy en organizaciones financieras privadas, jurídicamente privadas, como son las AFAP. Los uruguayos y las uruguayas, los trabajadores y las trabajadoras tenemos ni más ni menos que 23.000 millones de dólares retenidos de nuestros ahorros jubilatorios en el marco de las AFAP. Y la iniciativa por una deuda justa lleva hasta el momento recolectadas unas 160.000 firmas para justamente alcanzar las 270.000 necesarias para que efectivamente sea plebiscitada con las elecciones nacionales. El diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, confía en llegar a las firmas antes del plazo. Venimos con un impulso importante que nos entusiasma. Físicamente sí hay más de 160.000 firmas que ya tenemos en Montevideo y ahora estamos en la instancia de hacer esa recolección de muchas papeletas que hemos entregado en todo este tiempo y bueno, que estamos pasando a buscar y a levantarla. Datos de las últimas horas no tenemos, pero bueno, la semana sí vamos a tener un poco más. Aprovecho la nota para hacerle llegar a la gente que todo aquel que tiene una papeleta que firmó, que nos busque en las redes, Deuda Justa UI, alguno de nosotros se va a acercar y bueno, vamos a ir a buscar las firmas. Nosotros estamos confiados que vamos a llegar, es una causa sumamente popular que a último momento, en estos últimos días, ha tomado mayor estado de conocimiento en la sociedad y cada vez son más los que nos llaman para firmar. Y a partir de este lunes 8 de abril están abiertas las inscripciones para el Plan Laboral ABC en la Intendencia de Montevideo. Según el intendente interino Mauricio Zunino, está dirigido este programa a personas de extrema vulnerabilidad. Nosotros tenemos una buena valoración de lo que son los programas de empleo transitorio, entendemos que todavía hay colectivos poblacionales que tienen problemas de empleo, por algo se generan o se presentan una cantidad enorme de cantidad de personas a postularse a este tipo de empleos y nosotros siempre acompañamos los programas de empleo laboral no solo con un empleo transitorio, sino a su vez con fortalecer las capacidades, es decir, que se complemente el tema laboral con un espacio de formación para que después tenga mejores condiciones para volver a emplearse. ¿Cuántos se generarían empleos para este proyectado para el año 2024? Tenemos previsto 2.300 por el sistema de jornales solidarios, más casi 1.000 puestos más por el sistema que cubre la Intendencia.
Las inscripciones estarán abiertas hasta la medianoche del 11 de abril. Hay cupo para 2.340 personas en Montevideo y la remuneración será de 13.000 pesos nominales. Las postulaciones se realizan a través de un formulario web en la página de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, AGESIC. El plan está dirigido a personas de entre 18 y 65 años con los siguientes requisitos: no recibir prestación de naturaleza salarial ni pública ni privada, no percibir subsidio por desempleo ni por enfermedad, no percibir jubilación y no percibir pensión u otra retribución de carácter personal. A partir del tercer mes de participación, las personas beneficiarias pueden realizar actividad laboral complementaria en el sector privado por un máximo de 8 jornales por mes. Después de 8 años de trámite en el sistema judicial, Paraguay anuló la extradición del político Francisco Sarubí vinculado a Sebastián Marcet para exportar marihuana a Uruguay junto con el tío del ex presidente paraguayo Horacio Cartes. La decisión se basó en que el delito prescribió. La jueza paraguaya Diana Carvalho dejó sin efecto la extradición concedida el 12 de mayo de 2023 para el exintendente de Cazapá, Francisco Sarubí, reclamado por Uruguay por traficar marihuana junto con Juan Vivero Cartés, tío del expresidente de ese país, Horacio Cartes, y Sebastián Marcet. Para tomar la decisión, Carvalho se basó en la comunicación del Juzgado de Crimen Organizado número 2 acerca de que las actuaciones uruguayas fueron archivadas porque el delito había prescrito. Todo ocurrió en el marco de la Operación Guaira, que el 31 de julio de 2013 terminó con el procesamiento de 10 personas y el pedido de captura internacional de otras 2, entre ellas Sarubí. 2 años después y sabiéndose cercado, el político paraguayo se entregó en 2015 y desde entonces se esperaba conocer su destino. La Operación Guaira comprobó envíos mensuales de 1.000 kilos de marihuana desde el departamento de Cazapá, del cual Sarubí fue su alcalde entre 2002 y 2010. El nexo uruguayo entre Vivero Cartes y Sarubí era Marcet, de hecho figura entre los procesados en 2013, permaneciendo en prisión hasta 2018. Tras recuperar su libertad, Marcet se instaló en Paraguay y Bolivia, asumiendo nuevos roles en la organización hasta convertirse en su principal referente. Esta semana la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos va a citar a declarar a funcionarios para indagar sobre la entrega del pasaporte a Sebastián Marcet. De esta forma, el fiscal Alejandro Machado retoma el expediente vinculado a la entrega del pasaporte y debe pronunciarse sobre si hubo eventuales delitos y sus responsabilidades, para luego seguir con la indagatoria referida a la destrucción de un documento certificado en la Cancillería al que se refirió la ex vicecanciller Carolina H., informaron fuentes de la Fiscalía a MBD Noticias. En lo que refiere a la entrega del pasaporte, se indaga si hubo abuso de funciones y cohecho de la Cancillería y del Ministerio del Interior, y entre las personas indagadas hay integrantes del personal de ambas secretarías de Estado y también los exministros y subsecretarios Luis Alberto Heber, Francisco Bustillo, H. y Guillermo Maciel. El principal indagado en el expediente sobre la presunta destrucción de los chats certificados entre los entonces subsecretarios H. y Maciel sobre el pasaporte de Marcet es el ahora ex asesor presidencial, quien trabaja junto al precandidato presidencial nacionalista Álvaro Delgado, Roberto Lafluf, que también es asesor de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Fue él directamente señalado por H. como quien hizo desaparecer un documento tras una reunión en la Torre Ejecutiva en la que por unos minutos participó el presidente Luis Lacalle Pou. Por esa causa declararon, entre otros, Heber, Bustillo y Maciel, y tras esos testimonios tomados en noviembre de 2023, no hubo más movimiento. Después de que le fueron asignados los expedientes referidos al pasaporte de Marcet y a la presunta destrucción del documento público en la Presidencia de la República, Machado pidió contar con un funcionario más, ya que su fiscalía tiene más de 1.000 expedientes en trámite. Le fue asignada una funcionaria para reforzar el trabajo en la Fiscalía y, fundamentalmente, para avanzar en estos 2 casos que tienen en común a varias personas investigadas. Pero a los 2 meses, la persona asignada fue designada fiscal titular y no fue sustituida por otro funcionario o funcionaria. Y nos quedamos en Paraguay, donde el titular de la Tabacalera del Este, propiedad del expresidente paraguayo Horacio Cartes, responsabilizó a Uruguay por el contrabando de cigarrillos en Colombia. La polémica se originó a raíz de un informe elaborado por la Federación Nacional de Departamentos Colombianos, organismo estatal que articula con el sector privado para el desarrollo social y productivo del país. En MBD Noticias presentamos un informe que indicaba que Uruguay es el principal origen de los cigarrillos de contrabando en Colombia, con una cobertura del mercado de 11.4%.
Y vamos a decir que en este mismo informe el presidente de Tabesa mencionó Uruguay, pero no a Montepaz, con la cual tienen una asociación estratégica. De hecho, Uruguay y Aruba son los principales importadores de Tabesa y desde sus puertos se triangularían las cargas ilegales hacia terceros países, como por ejemplo Colombia. Entre ellos, la marca Rumba, a la que se refirió el empresario paraguayo. Este criminólogo confundió Paraguay con Uruguay, porque así como te dije, yo estuve googleando y encontré una rumba americana, o sea, un cigarrillo rumba Baby USA, ¿verdad? Que dicen las fotos de las mismas publicaciones en Colombia de cigarrillos ilegales, pero rumba es de Uruguay. Entonces, este criminólogo experto primero se equivocó de país. Un estudio oficial de Colombia y dice que el mayor porcentaje de cigarrillos ilegales entraron al país procedentes de Uruguay, 11,4%, Corea del Sur 6,9%, Emiratos Árabes, Dubái 4% y China 3,9%, ¿verdad? Y ni menciona Paraguay. Ninguna marca de Tabesa, de las 10 más vendidas. Y este informe es oficial de la Federación Nacional de Departamentos. Este criminólogo espectacular confundió Uruguay con Paraguay. México anunció que va a denunciar ante la Corte Internacional de Justicia a Ecuador por el asalto a su embajada en Quito el pasado viernes por parte de la policía ecuatoriana para secuestrar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, que había recibido asilo político ese día en la Embajada de México. Como resultado de la ruptura de relaciones dispuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la delegación mexicana abandonó Ecuador este domingo. Nuestro personal diplomático deja todo en Ecuador y regresa a casa con la frente y el nombre de México en alto tras el asalto a nuestra embajada, indicó la canciller Alicia Bárcena en su cuenta de X. El regreso para el grupo de 18 personas mexicanas entre personal diplomático y sus familias se da tras el asalto el viernes a la Embajada de México para detener al ex vicepresidente de ese país, Jorge Glass, quien había recibido esa mañana asilo político y se encontraba en la representación mexicana desde diciembre pasado. Por su parte, la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld declaró en rueda de prensa que su gobierno agotó el diálogo con el Ejecutivo mexicano antes de ordenar la irrupción policial a la embajada. Dijo que se conocía de un riesgo real de fuga inminente del ciudadano, por lo que la fuerza de seguridad cumplió con una orden judicial de captura en un caso de malversación, agregó la canciller sin aceptar preguntas de la prensa. Sommerfeld argumentó que ningún delincuente puede ser considerado perseguido político y recordó que sobre Glass pesan otras 2 condenas en firme por presunta corrupción. Glass ha negado los cargos y denunció que es víctima de una presunta persecución política y judicial por ser correísta, en relación a que fue vicepresidente de Rafael Correa, quien gobernó Ecuador entre 2007 y 2017. Según se informó, Glass fue ingresado el sábado en la cárcel Guayas III, en Guayaquil. Y países de Europa, de América Latina y de Estados Unidos se solidarizaron con México y también condenaron la violación del Tratado de Viena por parte de Ecuador. Uruguay se expresó mediante un comunicado de Cancillería lamentando la ruptura de relaciones y llamando a una solución negociada, pero sin repudiar el asalto explícitamente, como sí lo hace el resto de las declaraciones. En su pronunciamiento, Uruguay señaló que al cumplirse el 28 de marzo 70 años de la Convención de Caracas sobre asilo diplomático, el país destacó la importancia de este instituto legal y alentó a los estados a reafirmar y respetarla. Y si bien remarca el comunicado que existen mecanismos para manejar estas situaciones, en ningún caso se justifica el ingreso por la fuerza a la misión diplomática. Sostiene que la Convención de Caracas sirve para las dos partes y que no se debe conceder el asilo diplomático a personas procesadas por delitos comunes. Y sobre este tema también habló el precandidato por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, que criticó el comunicado de Cancillería y dijo que intenta repartir responsabilidades cuando debió haberse planteado de forma más contundente qué límites debe tener el accionar de un Estado democrático. Me parece que la Cancillería se detiene mucho en la relación entre países cuando hay un problema serio ahí, que de generarse este precedente o de habilitarse este precedente, que es nada menos que violentar el artículo 22 de la Convención de Viena,
donde se establece que las embajadas son lugares que tienen una salvaguarda que se debe respetar, me parece que habría que apuntar bastante más a la responsabilidad que le cabe a un gobierno electo. El senador Alejandro Sánchez decía que era un comunicado tibio, ¿usted coincide? No, más que tibio lo que busca es tratar de repartir responsabilidades, cuando me parece que acá es clarísimo lo que pasó. Si a esa combinación de empuje autoritario que implica el violentar una embajada, uno le agrega la situación de fondo que tiene Ecuador con el narcotráfico, me parece que deberíamos de repente ser un poco más, no digo ser más duro, pero ser más claro de, ojo, esa línea no se puede pasar. Pero no es un problema entre dos países. Esto es más serio, por supuesto que derivó en un problema entre países, pero ahora que todo el mundo tiene la ansiedad por determinar cuál es dictadura y cuál no es dictadura, yo creo que de repente no hay que analizar tanto eso, sino analizar cuáles son los límites que tiene que tener un Estado democrático. Y sobre este comunicado de Cancillería también se expresó la precandidata del Partido Nacional, Laura Raffo, quien respaldó el comunicado realizado por Uruguay. Uruguay es un faro de democracia en la reunión y de respeto de las libertades y por lo tanto siempre tenemos que estar atentos cuando suceden estas situaciones tan difíciles donde hubo una intervención en un terreno de una embajada que no corresponde, siempre tenemos que estar en la condena de esos hechos. Yo respaldo el comunicado de Cancillería, por supuesto, y creo que nuestro país es muy enfático en siempre estar defendiendo la institucionalidad, las libertades y la democracia. En el caso de Ecuador, ¿correspondía el refugio cuando a la persona se lo juzga por crímenes comunes? La verdad, son temas de mucha complejidad internacional y tenemos que también respetar lo que cada uno de los países decide en esos casos, porque tenemos que luchar por la cristianidad, la democracia, las libertades, pero tampoco podemos incidir como país en las decisiones que toman otros países. La dictadura uruguaya bajo la titularidad del Colorado Alberto de Micheli fue el único caso regional, antecedente regional de asalto a una embajada para secuestrar a personas solicitantes de asilo político, antes que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa hiciera lo mismo este viernes contra la Embajada de México en Quito. El 28 de junio de 1976, a 3 años del golpe de Estado en Uruguay, un comando militar invadió la Embajada de Venezuela y secuestró a la maestra Elena Quinteros, lo cual motivó la ruptura de relaciones entre ambos países. Desde entonces, Quinteros permanece desaparecida. A raíz del asalto a la embajada mexicana en Ecuador se recordó este antecedente uruguayo como el único en la región, pero se mencionaron otros en los cuales se terminaron respetando las normas que regulan el derecho internacional. El más reciente ocurrió el 26 de marzo de este año cuando 6 opositores venezolanos ingresaron a la embajada argentina en Caracas y recibieron asilo. Caracas ya había sido escenario de un episodio parecido al de Ecuador, pero a la inversa. En abril de 2019, el autoproclamado presidente venezolano Juan Guaidó, apoyado por militares contrarios al gobierno, secuestraron al líder opositor Leopoldo López, que cumplía prisión domiciliaria por delitos contra el Estado, siendo asilado en la Embajada de España, exiliándose posteriormente en ese país. En noviembre de 2019, y como resultado del golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia, la dictadura encabezada por Yanín Áñez decidió no invadir la Embajada mexicana, donde el presidente derrocado obtuvo asilo. Bien, y ahora vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a hablar de fútbol, porque este fin de semana se jugó la 7ª fecha del torneo Apertura de la Primera División, donde Nacional le ganó el sábado a Cerro Largo 1-0 en el Gran Parque Central, al tiempo que Peñarol derrotó 2-1 a Deportivo Maldonado en el Estadio Domingo Burgueño. De esta manera, Peñarol confirmó la posición de líder con 2 puntos más que Progreso. Vamos a ver ahora un resumen de los goles de esta etapa. Nacional en el Gran Parque Central le ganó 1-0 a Cerro Largo con el gol de Gabriel Báez a los 31 del primer tiempo. Así lo festejó el lateral izquierdo tricolor. Y el clásico de la Villa fue para Cerro, que en 19 minutos liquidó la historia frente a Rampla Juniors. El Sapo Ignacio Pereira a los 5 minutos abre la cuenta para el elenco albiceleste. El 2-0 será de Matías Avero a los 16 minutos también del primer tiempo. Ahí estaba la ventaja para el elenco dirigido por Nacho Payas y Josuán Berríos.
Vean qué solo que pica. Define a los 19. El clásico de la Villa fue albiceleste 3-0 frente al Picapiedra. Vamos a ver la victoria de Liverpool. 3-1 frente a Fénix en el Capurro, frente a la Bahía de Montevideo. Matías Acuña abre la cuenta a los 14 minutos. Así ganaba el elenco Albi Violeta dirigido por Vinieri. Pero Franco Nicola lo iguala a los 27. Ahí estaba el empate para el vigente campeón de la Copa Uruguaya. Luciano Rodríguez recibe, pisa el área y luego define colocando el 2-1 a los 23 del segundo tiempo. Y el propio Franco Nicola cierra las acciones para este Liverpool que gana 3-1 en cancha de Fénix a los 31 del complemento. Peñarol le ganó de visitante a Deportivo Maldonado 2-1 jugando en el campus. Abrió la cuenta Pablo González al minuto 11 de la primera parte. Llega de frente el 8 y define ante el arco defendido por Guillermo de Amores. En el segundo tiempo, Peñarol lo igualó por intermedio de Maxi Silvera. Aquí está a los 28, rasante contra un palo. La estirada del arquero Reyes que nada pudo hacer. Y Eduardo Darias a los 33 le va a quedar la pelota luego del despeje. Golazo para la victoria aurinegra, único líder de la apertura. Ahora hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma vamos a estar recibiendo a la economista Andrea Vigorito. Ya venimos. Sigue subiendo la temperatura de Montevideo, 17 grados, y estamos en el segundo bloque de MBD Noticias y ya recibiendo con muchísimo gusto a Andrea Vigorito, economista, docente, investigadora de la Universidad de la República, especializada en pobreza y desigualdad. Un gusto que estés con nosotros esta mañana. Hola, gracias por la invitación. Por favor, para hablar de pobreza, que no es un tema fácil, que se ha hablado bastante esta semana luego de darse a conocer los datos del Instituto Nacional de Estadística, que se ha mantenido prácticamente estable la pobreza, situada en el 10% de la población, es decir, de cada 100 personas, 10 son pobres, en un país tan chiquito que parece que asusta ¿Cuál es la dinámica, no sé si decirlo así, de la pobreza, de por qué se mantienen además tanta gente por debajo de las necesidades básicas? Sí, lo primero es pensar que, claro, recién ahora, debido a los problemas que hubo en la pandemia de relevamiento del INE, etcétera, tenemos 2 años de la encuesta de hogares, que es con lo que se calcula la pobreza de ingreso, que son comparables, que es 2022 y 2023, que no vemos cambios, y lo más alarmante no es que no haya cambios, sino que los niveles de pobreza siguen bastante por encima de los de 2019. En 2 años comunes podría ser que la pobreza se mantuviera estable, pero cuando eso significa que no volvemos a los niveles precrisis, significa que el deterioro en las condiciones de vida de las personas se sigue manteniendo y no se ha podido mitigar. Han habido políticas, se ha señalado todo lo que se ha hecho, pero no deja de seguir manteniéndose gente pobre. ¿Es un núcleo duro o no se ha llegado como se tiene que llegar? ¿Este es el núcleo duro de Uruguay? No, porque aquí lo que está pasando es que todavía personas que entraron a la pobreza a raíz de la crisis todavía no salieron, o sea, podría bajar bastante más. Estamos mirando, como conversábamos antes, un aspecto muy parcial pero importante de la pobreza en una sociedad de mercado, que es lo monetario, pero a eso se suma un conjunto de dimensiones que también sería relevante considerar para hablar de eso, que sería un núcleo duro. Pero aún saliendo de lo que sería la pobreza más dura, más estructural, todavía tenemos que revertir a los niveles precrisis. Y ahí creo que hay un dato que es bien importante, que se publicó al otro día del dato de pobreza, que es el dato de la desigualdad. Porque esto quiere decir que cuando volvió a haber crecimiento económico,
los aumentos de ingreso no fueron igual para todos y en particular el aumento de la desigualdad, particularmente considerando 2019-2023, nos muestra que los sectores de menores ingresos son los que se beneficiaron menos del crecimiento y esto tiene que ver con la no reducción de la pobreza, sumado al tema de que se necesitan acciones de política pública más fuertes para lograr esa reversión. Cuando decís acciones de políticas más fuertes, ¿a qué se debería apuntar? Porque estamos siguiendo que las infancias siguen siendo las más perjudicadas, o tienen el doble de pobreza que el resto, que el promedio, las mujeres también, la población afrodescendiente. ¿Por dónde tendrían que ir las políticas? Por lo pronto, si pensamos en el ingreso, que es la medida oficial, por el lado de los ingresos que recibe la población de menores recursos, que básicamente son los salarios, y eso tiene que ver con los aumentos salariales, pero también con el empleo y la calidad de ese empleo, y segundo, con las prestaciones sociales, básicamente las dos más importantes del país, que son las asignaciones familiares y la tarjeta Uruguay Social. Durante la crisis se reforzó por algunos periodos el monto de prestaciones otorgado, pero no hubo una expansión, ¿no? Aumentó el número de personas cubiertas por esas prestaciones y dado que los montos no aumentaron sustancialmente y la población cubierta fue la misma, esto no alcanza a toda la población vulnerable. Por lo tanto, si los ingresos, digamos, salariales y el empleo no aumentan lo suficiente, más las prestaciones se mantienen más o menos iguales, el resultado es que esos ingresos no crecen lo que tendrían que crecer para que las personas salgan o superen ese umbral de pobreza. El otro tema es qué tan estable es que lo puedas superar, o sea, que no es que vos superás el umbral por un peso o lo que sea y te quedás ahí. Son ingresos bastante más inestables que los ingresos de los sectores medios y altos, por eso en las crisis también se ven particularmente afectados. Hay una población que fluctúa. Sí, sí. Y que puede caer fácilmente en la pobreza. Sí. ¿De cuánta gente estamos hablando? Bueno, es difícil hacer esa estimación. Uruguay no tiene datos generales de seguimiento de personas a lo largo del tiempo, lo que llamamos estudios longitudinales o de panel, tiene el de la infancia, etcétera, pero no a nivel general que permitan mirar esto. Ahora hay un panel rotatorio en la encuesta de hogares del INE que se podría explotar a esos efectos, pero hasta el momento no se ha hecho, pero a grandes rasgos podríamos decir que el 40% de la población de menores ingresos es vulnerable. No quiere decir que, como vimos en la crisis, que toda esta población se ve afectada cuando hay un shock de ingresos, pero es una población que tiene ingresos más inestables, condiciones de vida que la hacen proclive a caer, a que sus ingresos se reduzcan sustancialmente cuando las condiciones económicas no son tan buenas. O sea que las políticas, por lo pronto, deberían mínimamente apuntar a ese sector y no solamente a quienes están bajo la línea de pobreza, que es una situación más extrema, pero que no muestra todas las privaciones que sufre la población uruguaya. Claro, cuando se dieron a conocer las cifras se dijeron que eran básicamente de ingresos, ¿no? Que no toma otras dimensiones de la vida, salud, educación, acceso a vivienda. Bueno, corregime tú, pero el ministro dijo que sería menos la pobreza si se tomaran en cuenta otras prestaciones sociales que no estaban incluidas en este cálculo. ¿Habría diferencia? ¿Faltó incluir otras prestaciones? Las principales prestaciones están incluidas en esta línea de pobreza que está calculada ya desde hace varios años. El INE ha anunciado que va a presentar una nueva línea basada en la encuesta de gastos de 2015-16. Todavía no lo ha hecho, eso se ha venido postergando y ahí cada más o menos 10 años se hacen encuestas de gasto que actualizan la línea. Pero esta metodología es comparable, tiene sus limitaciones como cualquier indicador, es insuficiente por sí solo para mirar las condiciones de vida de la gente, pero es comparable, las principales ingresos bastante exhaustivamente están, porque están todo lo salarial y de remuneraciones laborales,
un conjunto de prestaciones que son las más importantes. El INE incluye la cobertura de salud, si es por FONASA, etcétera, incluye todos los beneficios por comedores escolares, canastas, etcétera, incluye las asignaciones familiares, la tarjeta Uruguay Social, el valor locativo de la vivienda, esto es, los hogares que tienen una vivienda, cuánto dejan de pagar de alquiler por tener eso. O sea, básicamente está un conjunto de aspectos comprendidos que son los que también esta metodología que se usa en toda América Latina comprende. Capaz que algunas prestaciones pequeñas, nuevas, pueden quedar afuera. El tema es, esto es comparable y con esa cifra comparable muestra un deterioro y tampoco pensaría, pero eso hay que mirarlo bien, que si algo queda fuera tiene la capacidad de bajar sustancialmente la incidencia de la pobreza. Las propias asignaciones familiares y la tarjeta Uruguay Social contribuyen modestamente a esa reducción. Entonces, prestaciones más pequeñas dudo que tengan un efecto significativo sobre estos valores y esta tendencia con la que estamos trabajando. Me imagino que en un cuadro comparativo con otros países se debe estudiar cuáles son las medidas que más ayudan a reducir la pobreza. ¿Por dónde tendría que ir Uruguay justamente para que haya menos personas pobres? Bueno, lo primero es, si estamos hablando del corto o del mediano plazo, si estamos hablando del corto porque digamos que tendríamos que poder revertir lo de la crisis, lo que mencionaba en cuanto a las prestaciones en su cobertura, esto es cubrir más o casi toda la población que por lo menos hoy, que debería recibir el beneficio y no lo recibe. Segundo, pensar en revisar los montos. Directas, digamos. Sí, transferencias ya hay, directas. claro, que ya existen, ¿no? O sea, es lograr ampliar esa cobertura, lograr ampliar esos montos, y después está el tema de los aumentos salariales, la política salarial y el empleo. Pero, como vos decías, eso afecta solamente una dimensión súper relevante, pero que es el ingreso, pero deja fuera otros aspectos que también tienen que ver, como la vivienda, la educación, la segregación residencial, aspectos que necesitan ser tratados, pero que requieren montos importantes de gasto para realizarse. Entonces ahí hay un tema que es de verdad cuánto se está dispuesto a asignar a la mejora de las condiciones de vida, no solo de pobreza, sino también de vulnerabilidad, para que esto cambie. Y eso implica medidas que no van solo hacia los hogares en situación de pobreza, sino también a toda la sociedad, porque tienen que ver hasta con la imposición a la renta y con las formas en que reducimos la desigualdad. No se pueden ver separadas la desigualdad y la pobreza, porque como conversábamos, este crecimiento desigual conduce a un enlentecimiento grande en la capacidad de reducir la pobreza. Te voy a hacer una última pregunta, no sé si tiene una respuesta corta, pero a ver si lo puedes intentar. ¿Nos tenemos que acostumbrar a que es normal que haya personas pobres o se puede realmente combatir? Se puede realmente combatir, es un tema de una visión, normativa de en qué sociedad queremos vivir, qué niveles de pobreza queremos tolerar y qué niveles de desigualdad queremos tolerar. Pero capaz que no estamos de acuerdo en eso, o capaz que hay gente que piensa que la pobreza debe bajar, pero no está dispuesta a tomar las medidas que hay que tomar para que eso suceda, porque necesariamente, si pobreza y desigualdad están conectados, implica afectar a otros sectores de la sociedad. Y ese es un tema de discusión filosófica, económica y también política. No es que sean pobres porque quieren. No, por lo que vemos, no. André Vigorito, muchísimas gracias por este tiempo. Bueno, nos quedan muchos temas por plantear, pero seguramente lo podremos seguir conversando. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos. Y nosotros ahora vamos con la información desde exteriores, de la mano de nuestra compañera Juliana Perdomo. Juliana, buenos días, bienvenida. Gracias, Pilar. Buen comienzo de semana para todos. Nosotros nos encontramos en la zona de Parque Valle porque, como hemos informado recientemente, falleció una persona a mano de dos delincuentes que intentaron robarle su auto en la puerta de su domicilio. Vecinos ya declararon que esta zona se está apareciendo a un punto rojo. Y para conocer en detalle estamos con otro vecino, con Leonardo Travesa,
Traversa, integrante de Vecinos en Alerta. Gracias por estos minutos. Leonardo, contanos cuál es la situación. Algunos vecinos informan que les roban dentro de sus casas, que hay rapiñas constantes no solo a vehículos. ¿Cuál es la situación puntual? Primero, buenos días y gracias por estos minutos. Sí, a pesar de que los números nos informan que mejoran, y es verdad, mejoran, o sea, las estadísticas dicen eso, los vecinos sentimos otra situación. Sentimos que estamos más cercanos a esa zona roja, a ese peligro, realmente. O sea, encontramos gente durmiendo en la calle constantemente, gente con malos hábitos en la calle, y eso nos da esa sensación de inseguridad, a pesar de que los números digan otra cosa. Las distintas causas de por qué esa gente está en la calle, bueno, escapan a nuestro que ver, pero lo que nosotros solicitamos es una mayor atención, que la hay, pero no es suficiente. Seguimos intentando y seguimos manteniendo reuniones con las autoridades. Días antes de turismo hubo una reunión importante donde asistieron más de 80 vecinos con todas las autoridades, desde el Ministerio del Interior, Mides, la Intendencia, el municipio. Nos faltó que participara nada más que la Fiscalía. Ahora se va a volver a reiterar, tal vez en 10 días estemos nuevamente en otra zona de Parque Valle, más bien. Esto fue más corrido hacia Montevideo Shopping, pero las situaciones son todas similares. Bocas de pasta base que se abren en la zona generan enseguida disturbios en la vida cotidiana del vecino, ¿no? Decías también que hay un centro Mides que causa una especie de malestar y también gente en situación de calle durmiendo en el parque. Sí, en todo Montevideo y en toda esta zona hay gente durmiendo en la calle, lo hemos visto todos. Sentimos que hay un incremento de gente durmiendo en la calle y lamentablemente los centros Mides traen soluciones, pero también traen algunos problemas, y no es el único que este centro que cuando no hay cupo, la gente queda afuera durmiendo, generando disturbios y molestias en toda la zona. También hay, y se ha notado, incrementos en los pequeños robos, en destrozos, en pequeños arrebatos, ¿tá? Lo que llaman el rastrillo, que te saca una maceta, una chapita de la puerta de tu casa, el pestillito, ese tipo de cosas. Le cobran peaje a algunos vecinos para ir a tirar la basura cuando son muy mayores, o se le acampan en la puerta, y bueno, eso perjudica el vivir cotidiano de los vecinos. A raíz del diálogo con las autoridades y esta especie de reuniones, ¿ha mejorado el patrullaje en la zona y las cámaras? Las cámaras, sí, durante años estuvimos solicitándolas, trabajando, y bueno, se ha logrado, se tienen cámaras. Las cámaras son un sistema disuasorio en una medida, y también sirve para el peritaje forense, no es un policía que sale atrás tuyo. Nosotros siempre vas a pedir más policía, pero ha mejorado y siempre están, o a pie, o en moto, o en vehículos de otro tipo, camionetas, autos, pero siempre pedís más. Aparte de la policía no puede llevarse al que esté en la calle detenido, pide que circule, nada más, esa persona se retira el policía y a los 10 minutos está él otra vez en la calle, ¿no? Y en la puerta de instalado de tu casa. Ese es el tema. O sea, pasa la policía, la gente se retira y a los 10 minutos vuelve. Entonces la policía tendría que estar pasando por la puerta de tu casa constantemente, que es imposible. Hay que buscar otra solución para eso. ¿La situación es generalizada en todo el barrio o hay zonas puntuales donde se ven más dificultades? Hay zonas donde siempre es más complicado. Como te decía, para la reunión anterior fue muy puntual. Hay unas bocas de pasta base en la zona de buceo, ahí donde está la Plaza Madame Curie, en Rivera y Horacio. Luis Alberto Herrera es casi Rivera, Horacio y Bausa. Ahí tenemos lo que era antes la Tabacana, que está en proceso de demolerse para hacer un edificio y está ocupado por indigentes. También hay una casa a media cuadra de ahí, por Marco Bruto, en donde la Intendencia está para enajenar por faltas de pago, abandono. Está en un proceso largo y complicado.
y ahí también está ocupado por indigentes, inclusive de ahí atraparon a la banda de los perfumes que se conoció, porque ese era su lugar de destino cada vez que hacían un robo. Sabemos los problemas que genera eso. Y bueno, hay boca de pasta base, hay problemas. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, Pilar, esta es la situación en la zona de Parque Valle, contada por los vecinos que integran la convocatoria de Vecinos en Alerta. Van a tener una reunión en los próximos 10 días, así que vamos a seguir el tema. Vamos con una información de Gaza, porque el médico palestino boliviano Rafat Alat-Amna solicitó ayuda para abandonar Gaza mediante una entrevista con TV Ciudad desde Rafah ante el riesgo de muerte permanente para él y su familia. El médico creó una cuenta en la plataforma con apoyo de amigos en Bolivia y España para recaudar fondos que le permitan pagar a las mafias que trafican personas para llegar hasta El Cairo. No hay, hace más de 6 meses, no hay electricidad, fue destruido todo. Puentes de agricultura, puentes de agua, fue atacada. Y estamos viviendo ahora con la poca ayuda que llega a través de Naciones Unidas u otras organizaciones. Son muy pocas, apenas sobrevivimos con eso. Cada 2 o 3 días vamos a hacer filas para recibir unas cajas de comida o algo parecido. Y bueno, cuando se complicó todo eso, acudí a unos amigos para pedirles ayuda afuera, compañeros, ya como estuve afuera en Bolivia, y bueno, me están ayudando con el tema de GoFundMe para recaudar fondos, porque estamos tomando 2 caminos ahora paralelamente, a través de la Embajada, el Ministerio de Exteriores, y a través de recaudar fondos para poder pagar a los mafiosos que controlan la frontera, que tienen poder para sacarnos. Lamentablemente están aprovechando, estamos queriendo comprar en nuestras vidas para salir y se cobra monto muy alto, se cobra por niño $3.000 y se cobra por adulto más de $6.000. Entonces lo que necesitamos para poder salir y pagar más o menos $27.000 por mi familia para estar a salvo llegando hasta Cairo. Vamos a seguir atentamente entonces cómo evoluciona esta solicitud del médico palestino. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Quedan ahora en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13 horas con Rosina Mayarín, a las 18:55, y nosotros volvemos con el gusto de siempre mañana bien tempranito a las 8 en punto aquí en TV Ciudad. Pasen ustedes una buena jornada.